Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí estamos nuevamente, querida iglesia del Señor, para seguir hablando acerca del reino de Dios, de la visión del Señor. Así es que vamos a seguir progresando en todo esto que es inagotable. La palabra de nuestro amado Señor es inagotable. Estamos hablando de los ingredientes que son indispensables para la realización de la obra de nuestro Señor. Hemos hablado de visión, hemos hablado de oración, hemos hablado de relaciones firmes, hemos hablado de estrategia y ahora estamos hablando del quinto elemento para realizar la obra del Señor como Dios quiere que se haga. Pueden haber muchos más elementos, por cierto que sí. Y el quinto es acción, visión, oración, relaciones firmes, estrategia y acción. Por lo tanto, el marco concreto que voy a pedir a Lidia que lea, concreto para realizar esta obra y seguir hacia adelante, el marco concreto es lo que vamos a progresar hoy día también, es la iglesia en la casa. Bien, yo también saludo a todos mis hermanos, a todos los adultos, los niños, los jóvenes, las mujeres, los matrimonios, todos, que estén muy bien. Bien, la verdad es esto, ya llegamos a la acción. De verdad, como decías tú, es inagotable cada punto de este Borea. Podríamos hablar mucho más, pero la idea es sintetizar, es poder condensar de manera que lo entendamos bien y más que después de entenderlo, accionemos. Entonces, estamos en el último punto de los 5 ingredientes y dice que la síntesis de la acción está en Mateo 28, 18 y 20, que dice que hay 3 verbos, ¿no es cierto? Los 3 verbos que sintetizan la acción que debe desarrollar la iglesia desde el Pentecostés hasta estos días. Entonces, primero, predicar a todos. Lo hemos dicho, Adolfo también lo ha repetido varias veces. Predicar a todos, bautizar a los que creen y enseñar a los que se bautizan. Entonces, eso es, estaríamos cumpliendo ya con la acción. Estas 3 palabras se resumen en la expresión hacer discípulos. La punta de lanza de la acción es la evangelización. Si no evangelizamos, entonces no vamos a tener fruto. Dice, y lo que sigue es el discipulado. Entonces, decía alguien por ahí, un pastor, que este es un matrimonio que no puede divorciarse. La evangelización y el discipulado. Porque si solo evangelizamos y hablamos a todos, pero nunca tenemos un discípulo, uno que para enseñarle lo que Dios nos ha enseñado, entonces estaríamos incompletos. Así que es importante que nos vamos animando todos a desear tener discípulos, a querer enseñarle a otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Entonces, para discipular es indispensable también un programa definido de enseñanza. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un apoyo que es el fundamento para la fe y la obediencia. Entonces ahí vamos hablando, a veces se hace un poquito lento, vamos más lento y todo eso, pero tenemos una ayuda que por supuesto está avalada por la palabra de Dios. Entonces debe ser un programa definido de enseñanza, porque la palabra dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces, con la letra C, tenemos el marco y la estructura para la acción. Hay un marco y una estructura para la acción
que es la iglesia nucleándose por los hogares. Sí. El Nuevo Testamento menciona que la iglesia se reunía por las casas. A esa expresión a veces se le llama la iglesia de la casa. Eso lo encontramos en Romanos 16:5, 10:11 y Colosenses 4:15. Muy bien. Bien, qué bueno que nos vamos a meter de lleno en la iglesia de la casa. Ese es el término que tú estabas usando. Entonces, la iglesia nucleándose por las casas. Qué interesante eso. Nosotros no podemos vivir de reuniones. Nosotros teníamos quizás alguna equivocación que anteriormente hacíamos muchas reuniones. En realidad era como un programa de reunionismo, pero que no había discípulos. Entonces el Señor nos mandó a ser discípulos. Lógicamente que las reuniones son buenas, siempre y cuando haya un propósito determinado, un propósito definido. Pero para ser discípulos tenemos que tener una relación con aquellos que se están convirtiendo. Jesús pasó con ellos, con los 12, mucho tiempo, más de 3 años pasó con ellos. Y esto es extraordinario. Jesús pasó con ellos siendo el mejor maestro, el que no se equivocó nunca y nunca se va a equivocar. Estuvo con ellos para informarles. Estuvo con ellos para formarles durante 3 años. Ahí estaba un Pedro, estaba un Andrés, estaban los apóstoles con él. Comía con ellos, dormían cerquita el uno del otro. Seguramente todos juntos, lógicamente que se cansaban, oraban juntos. Pero principalmente Jesús les enseñaba su vida a ellos. ¿Qué les enseñaba? La voluntad de su Padre. Entonces pasaba tiempo con él. Entonces, cuando nosotros hacemos reuniones que son buenas, es muy, muy bueno que nos reunamos nosotros el día sábado, porque nosotros le damos mucha relevancia a lo que es la familia, para dejarlo el día domingo también para que haya mucho compartimiento familiar con los hijos o entre otras familias también, porque hemos entendido que allí también se van edificando las vidas y van creciendo gradualmente y sostenidamente a través del relacionamiento que van teniendo. Es bueno todo eso, es bueno la reunión, como dije, que los días sábados nos juntamos, pero ¿sabes tú que es muy bueno juntarse en grupos pequeños, que es la iglesia de la casa, en donde allí se puede dar el ABC del reino de Dios, en donde allí se saben los nombres de las personas, en donde allí se saben las necesidades de la gente, en donde allí hacen preguntas. Y cuando nosotros no sabemos, consultamos y de alguna manera después respondemos. La cosa es nunca dar respuesta creyendo que sabemos y no lo sabemos. Tenemos que ser también muy íntegro en eso y dar lo que la gente realmente está necesitada. Entonces, lo que tú dijiste es la síntesis de la visión, que era predicar a todos, bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. Entonces hay un paso aquí. Predicamos, ganamos gente, les bautizamos a los que creen y luego empezamos a discipular. Entonces, cada hermano y hermana que se entregó a Cristo y que entendió lo que es Jesucristo Señor, entonces dice, entonces ahora yo me bautizo. Y si pasa eso del bautismo, entonces luego se le enseña. ¿Y dónde concretamente más se enseña? En la vida personal y también en la iglesia por las casas. Claro. Entonces, pero allí es donde queremos entrar hoy día, hablar de lo que es realmente una iglesia de la casa. Claro. Un pequeño paréntesis, solamente para decir eso. Predicamos a todos, predicamos a todos, bautizamos a los que creen, ¿está bien? Sí. Y discipulamos a los que son bautizados. Ya tenemos 3 personas para bautizar
bautizar, yo mandé un pequeño ¿cuánto es que se llama? Un pequeño audio de 4 minutos ayer, y una persona me llamó y me dijo que se quería bautizar. Después hablamos aquí en una reunión que tenía Lidia, y también habían 2 personas que se quieren bautizar. Entonces estoy seguro que hay muchos más. Entonces yo voy a hablar con Mauri para que también en los otros grupos de discipulado y el grupo de eclesía y el grupo de obreros, todos ellos seguramente tienen a alguien que ya se quiere bautizar. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora justamente Mauri con un grupo de jóvenes y con Michael están preparando la piscina, que es chiquita, para que podamos bautizar a aquellos que realmente están creyendo. Amén. Eso quería hacer ese paréntesis. Sí, yo estaba también pensando que fácil a veces es perder el rumbo, ¿no? Y por eso esta enseñanza, para que cada obrero que tiene su iglesia en la casa pueda ir examinando su trabajo de manera que pueda hacerlo correctamente y poder hacer lo que Dios quiere y llegar a un buen puerto. Hace un tiempo atrás, como 3 años, vino el hermano Eddie Leo de Indonesia, ¿no? Parece que, y me parecía tan tremendo escucharlo, porque él decía, bueno, discipulamos para que el otro disipule a otro, que disipule a otro, pero en el momento que él lo decía con tanta vida, porque decía, para eso es el discipulado, para que el otro haga lo que tú hiciste con él. Entonces, claro, puede ser fácil, a lo mejor usted lo entiende, yo también, pero hay una iluminación en este aspecto. Tenemos que ser iluminados por esto para que, como tú decías la semana pasada, que hay grupos que no crecen y es porque algo pasa en el grupo, ¿no? O se ha perdido el rumbo o no se está haciendo bien el trabajo. Cuando un grupo se estanca, cuando no llega ni uno nuevo, cuando nadie trae a otro. Entonces es importante que en cada grupo de hogar siempre haya uno nuevo. Eso le da vida, es como un bebé. Cuando nace en un hogar, le da vida al hogar, ¿no es cierto? Despierta el hogar y despertamos en las noches también porque tenemos que atender a la guagua. Pero bueno, es así también en el aspecto espiritual. Cuando una persona llega a Cristo, llega con mucha falencia. Entonces, los que estamos más avanzados, hemos madurado en esto, podemos ayudar a los que nacen recién. Entonces, es importante que usted examine su grupo de hogar. No es aumentar el grupo de hogar con gente de otras congregaciones. Ya vale que yo les pueda decir esto en esta tarde, porque no es así, no es el punto. El punto es traer a otros para Cristo, ¿no es cierto? Que vengan, que sean recién convertidos. Así que eso es importante. Yo sé que hay grupos en donde hay personas que vienen de otras congregaciones y todo eso, pero tenemos que darle fuerte a la evangelización a aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, un grupo de hogar, un grupo en casa, es una pequeña comunidad de discípulos relacionados estrechamente bajo una conducción. Entonces, hay uno que conduce el grupo y entre ellos se estrechan los lazos, se aman, se saben, como decías tú, el nombre, el día de su cumpleaños. Es tan lindo el grupo de hogar cuando entra en este desarrollo. Entonces, es una conducción adecuada para desarrollarse. O sea, el hermano que está guiando el grupo, a mí no me gusta mucho decir líder, pero es el obrero que está guiando el grupo, tiene que tener, ¿no es cierto?, en su mente que él está conduciendo, pero él tiene que ser un ente para ir con el Espíritu Santo desarrollando los dones de los que están ahí y adoctrinando. La comunión, el servicio mutuo, el ejercicio de sus dones en el ganar y formar a los nuevos discípulos. El grupo de hogar entonces es una parte de la iglesia de la ciudad y está bajo la supervisión y dirección de ministerios pastorales. Entonces, esto también es importante, que nuestros hermanos que son obreros guiando grupos no pueden, ¿no es cierto?, estar
tienen que ser ministrados por sus pastores bajo cobertura. Adolfo siempre deja muy en libertad a los hermanos tienen libertad en enseñar a su grupo en casa, pero todo tiene que ser también comunicado. A veces hay situaciones que, sobre todo ahora en pandemia, en esta situación la hemos visto, de a veces cursos y cosas que han habido que no se han sujetado a los ministerios pastorales de Revida. Entonces nosotros nos hemos enterado que hermanos y hermanas están haciendo cursos, que no está mal, pero eso tiene que ser, dice aquí claramente, bajo la dirección del ministerio pastoral. Entonces, lo esencial de un grupo de hogar, dice que la orden de Cristo no fue ir y hacer grupos de hogar, sino que ir y hacer discípulos. Claro, por eso señalamos nosotros que el grupo de hogar, digamos, es algo funcional y que en la iglesia primitiva le resultó muy, pero muy bien. Se reunían por las casas y se reunían también, dice la Escritura, en el templo. Entonces, la vida cristiana verdadera, querida familia de Dios, se vive en forma comunitaria. Y vamos a leer la Escritura allí en Hechos 2, 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Claro, el individualismo no está de acuerdo con el espíritu del Evangelio. Compartían y con sencillez de corazón. Sigue leyendo, por favor, Lidia. Y sobrevino temor, lo que dice. Sí. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si ustedes se dan cuenta, los primeros cristianos, los primitivos, se reunían por las casas para desarrollar y expresar su vida de comunión. Partían el pan, oraban juntos. Entonces era una vida familiar. Y aquí está lo siguiente. El que se propuso tener una familia de muchos hijos es Dios Padre. De muchos hijos. Dice Efesios 2:19 y Efesios 3:14. Habla de familiaridad, que ya no somos advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que quiere tener Dios? Al final de todos los tiempos va a quedar una familia de muchos hijos. Por lo tanto, esta familiaridad se tiene que dar en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a soportarnos. Porque cuando hay puras reuniones y andamos detrás de una reunión linda, está todo bien. Pero ahí no conocemos a la gente. Ni la gente nos conoce a nosotros, ni ellos se conocen. Entonces, ¿por qué se saludan nada más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero en una reunión de casa, de iglesia por la casa, entonces ya se conocen lo que tú señalabas y yo también lo señalaba, de los nombres, las necesidades que tienen. Ahí hay apertura, lógicamente, hasta donde se puede, porque realmente hay gente que quiere confesar algunas cosas y eso se hace a quien es debido. En este caso a los pastores o a las personas que están dirigiendo, ese obrero que está dirigiendo, que está capacitado para recibir una confesión y dar una orientación y dar el consejo bíblico, que es lo más importante. Por lo tanto, así se va estructurando, comillas,
en una funcionalidad de movimiento, es una estructura de movimiento, no es algo rígido. Entonces la iglesia se va multiplicando. Entonces después cuando ya va creciendo ese grupo en casa o la iglesia en casa, si tenemos 20 personas, decimos, 20 personas, como pareciera que ya cuesta más, porque ya nos podemos volver una congregación dentro de otra congregación, y eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces se subdivide, digamos, ¿para qué cosa? Para el crecimiento, y ahí van emergiendo otros obreros más, otros siervos del Señor, otros matrimonios que tienen la capacidad para poder seguir enseñando. Entonces, hay una cobertura desde pastores, desde obreros para abajo, luego van naciendo más obreros y después nacen más obreros. Una cobertura que llamo yo una cobertura espiritual, pero de multiplicación, en donde están todos entrelazados y no hay individualismo, sino que hay una familiaridad, porque el concepto de individualismo está penado por la Escritura. No puede haber individualismo en el cristianismo, no puede haber individualismo. Somos familia de Dios. No puede decir una persona, no, si yo solo nomás me la arreglo con el Señor. No es así. El cuerpo, tú perteneces al cuerpo de Cristo. No puede haber un miembro solito por ahí, porque ese miembro, lógicamente, que va a ser atacado. Y va a ser atacado por los lobos. Va a ser atacado. Y sabes una cosa, que lo van a aislar más. Y cuando lo aíslan, esto pasa mucho cuando los leones atacan a su presa y los mismos lobos a la presa más débil. ¿Sabes lo que le pasa? La aíslan y empiezan a cubrirla de tal manera que llega el momento en que atacaron y se destruyó la presa y se comieron a la presa. El enemigo anda así como león rugiente para devorarte, para atacarte. Por eso es preciso que tú tienes que permanecer a una iglesia por las casas. Tenemos más de 30 iglesias en casa, en donde el día sábado nos reunimos todos para tener una fiesta, para tener familiaridad, para realmente tener un culto a Dios, en donde el centro allí es Cristo, donde el centro allí es la adoración para Él. Eso es culto a Dios, es postrarse, es empezar la tierra, es decirle, Señor, te amamos. ¿Quién se reúne ahí? Todas las iglesias en casa que están enseñando la palabra, el ABC del reino de Dios, ese fundamento para fe y obediencia que está netamente escritural. Por lo tanto, la gente va creciendo sostenidamente, paulatinamente, bajo la visión del reino de Dios y bajo ese propósito eterno de Dios Padre de tener una familia de muchos hijos. Por lo tanto, si Dios quiere tener una familia de muchos hijos, la iglesia tiene que cumplir su rol protagónico aquí también en los tiempos que estamos viviendo, que es la supremacía de la iglesia, es la tarea suprema de la iglesia, la evangelización a toda la gente. Y aquellos que creen, como lo señalamos, van a ser bautizados y también se van a incluir dentro de otro grupo de casa o iglesia de la casa. Y así se va enseñando, y ahí van saliendo más obreros, y la iglesia tiene dinámica, tiene movimiento, esta estructura tiene movimiento. Sí. Si un grupo de hogar no tiene discipulado, ha perdido su esencia, porque la esencia de un grupo en la casa es eso, el discipulado. Si no tiene discipulado, se reduce solamente a una reunión casera, a una reunión que es linda, pero una reunión más. Entonces, ahora, discipulado significa que hay discipuladores y que hay discípulos. Y el discípulo es aquel que lo que siempre decimos, que cree lo que Cristo dice y hace lo que Cristo manda. Y también es aquel que se ha bautizado, que ha bajado las aguas a decir, basta, yo ahora soy de Cristo. Entonces tenemos un discípulo. Si estamos queriendo discipular antes de eso, es como a veces un poquito peligroso, aunque tenemos buenos resultados a veces, pero muchas veces las personas quedan en la enseñanza y como no han decidido bautizarse, no han decidido hacer el paso concreto de ser un discípulo, la persona queda allí, recibe la enseñanza y empieza a cuestionar y empieza a decir, yo no pienso así, no creo esto, no creo lo otro, porque
difícil darle comida a un huevo. Hay que darle el maíz al pollito que ya nació. Y lo que pasa, Lidia, es que cuando la persona, como tú señalabas, baja al bautismo de las aguas, muere. ¿Muere qué muere? Muere su ego, muere su yo, porque ahora se quiere sujetar al señorío de Cristo. Amén. Por lo tanto, si se sujeta al señorío de Cristo, que es el reinar de Dios, entonces Dios tiene autoridades, tiene apóstoles, tiene profetas, tiene pastores, maestros y evangelistas, que es la ¿cuánto que se llama? La estrategia. ¿Para qué? Para capacitar, para formar, para edificar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Por lo tanto, si esa persona bajó a las aguas, va a morir. Amén. Y luego resucita en un hombre nuevo, en una mujer nueva. ¿Para qué cosa? Para hacer la obra de Dios, para sujetarse a los pastores, para sujetarse a los diáconos, para sujetarse al obrero que está a cargo de él. Entonces empieza a ver realmente ese orden que Dios quiere. Por lo tanto, es tan importante lo que tú señalabas, el discipulado. Tenemos que ser discípulos y no creyentes meramente de tal o cual, o pertenecer a tal o cual congregación. Somos discípulos del Señor y miembros de esta gran familia a nivel mundial que se llama iglesia. Entonces, en un grupo en casa debe haber discípulos, discipuladores, debe haber compromiso. Esto es muy importante porque tenemos que estar comprometidos ¿con qué? Comprometidos con el sueño de Dios, con lo que Él quiere, que ninguno se pierda, porque no se olviden que estamos en el último punto, que es la acción, sujeción debe haber, ¿no? Esto es un temazo, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestras ideas y yo les decía una vez a unas hermanas, a un grupo, y siempre en realidad lo estoy diciendo, qué pena que a veces termina una reunión de la casa, una iglesia en casa, y la gente se va en el camino murmurando y hablando, diciendo, no me gustó lo que dijo el pastor, o no me gustó lo que dijo la hermana. Y entonces el desafío es grande porque tenemos que llegar a ser tan sinceros y a lo mejor hablar después y decir, pastor o hermano, usted que es el obrero que está a cargo del grupo, no le entendí esta situación, ¿por qué usted dijo esta parte? Con humildad, porque como decía Adolfo, cuando bajamos las aguas del bautismo, morimos a esa vida y vivimos a otra vida, a esta vida. Entonces se nota mucho cuando una persona nace para Cristo porque está ansiosa. O sea, ¿a qué hora la reunión? Y cuando el obrero por alguna razón suspende la reunión o la posterga para otro día, ¡ay, qué pena! Dice, no, ¿por qué no va a haber reunión hoy día? Porque están deseosos de aprender, tienen hambre. Un bebé cuando nace está hambriento y lo único que quiere es llegar a los pechos de su madre para poder comenzar a beber, a tomar leche. Si un bebé no tiene entonces estamos hablando de un bebé enfermo, algo pasa. Y entonces empieza el equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? La matrona, los doctores, a ver, esta guaguita, ¿por qué no mama? ¿Por qué no quiere? Entonces es importante. Y dice que tiene que haber en el grupo formación de obreros, servicio unos con otros, acción, evangelización, multiplicación y crecimiento. Entonces, usted humildemente evalúe su grupo, evalúe sinceramente y digamos todos juntos, ¿estaremos bien? ¿Estaremos creciendo al compás que Dios quiere que vamos? Porque a veces decimos todo en el tiempo de Dios y a veces cuando decimos el tiempo de Dios, como que damos la impresión de que Dios es tan lento, que es súper lento todo. Y yo quiero decirles, mis hermanos, hace poco tiempo, unos 5 años atrás, una hermana en la congregación pasó adelante a dar una visión que había recibido en un retiro. Y ella pasó y dijo, hermanos, no me puedo aguantar, esta es una visión que tuve. Y vio un sembrador con un bolso al lado y con esto que llevan al lado y tenía lleno de semillas,
Entonces dijo, el sembrador estaba sembrando, pero hermanos dijo, no estaba lento, el sembrador sacaba y sacaba la semilla, iba sembrando rápido, 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 porque es urgente, mis queridos, es urgente. Entonces evalúe, querido obrero, usted, su grupo, y pidámosle a Dios esta acción. Yo le estoy pidiendo acción en mi vida, yo no estoy conforme conmigo, yo no puedo estar conforme, yo quiero avanzar, yo quiero dar a luz más hijos, yo quiero dar a luz más niños que nazcan para Cristo. Yo quiero eso. ¿Sabe? Todo este tiempo ha sido maravilloso para mí. Le decía el otro día a Adolfo, bendito virus que me ha hecho entender tantas cosas, ¿no? A lo mejor es muy especular decir eso, pero este tiempo ha sido muy bueno para mí de ver. Entonces quiero que usted también lo vea, que vea cómo está su grupo. ¿Ha dado a luz a otro? ¿Lo ha discipulado? Porque hablarle a otro es el primer paso, ¿no es cierto? Todos los hermanos vamos donde vamos, si estamos en un auto, no sé, en el colegio, si vamos por la calle, la obligación de nosotros es buscar a alguien para evangelizar y hablarle de Cristo. Pero el otro paso es tomar a ese y atraerlo hasta ganarlo para Cristo, llevarlo a mi grupo y que aprenda la palabra de Dios. Ayer nos contaba una hermana, ¿te acuerdas, Lidia? Que ella no podía quedarse quieta y parece que trasladó en su auto a otra mujer, Ya, ¿te acuerdas que nos contaba? Sí. Y quedó impactada, y lo único que quiere es congregarse, sí, porque ella sí, sembró, sí, porque ella sembró, ella tiró la semilla y la persona quedó así. Y después le habló a otra persona que yo también le he hablado, a esa misma persona cuando voy a apagar el agua. Sí. ¿Ah? Y también le dijo, no, yo conozco a don Adolfo. Era claro, porque yo le había proclamado también a ella cuando vamos a apagar el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene hambre. La gente quiere que hablemos, quiere que hablemos de Cristo. Eso es lo más importante, lo más valioso. ¿A qué vino el Señor acá a la tierra? Por lo tanto, tenemos que predicar, proclamar. Tenemos que evangelizar, tenemos que dar a conocer las buenas nuevas. Y esto es como algo que creo que todos tenemos que salir de este estado de inercia. ¿Ya? Sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un estado de comodidad, de pereza, ¿ya? Que lógicamente no todos lo tienen. Hay un remanente que está proclamando todos los días. Sí. Pero esto debiera ser una normalidad de proclamar el mensaje del reino de Dios todos los días. Al que se nos presente, hablarle de Cristo. Al que se nos presente, Dios te bendiga. ¿Quieres que ore por ti? Siempre alguien va a decir, casi todos van a decir que sí. ¿Te acuerdas que el otro día cuando fuimos a Paredones, estuvimos ahí con un gringuito, con su esposa, alojamos en una casa muy familiar ahí, nos atendieron muy bien porque estábamos de aniversario, pero ¿qué es lo que hicimos nosotros? Le proclamamos a ellos. Les hablamos a ellos, sembramos la semilla y ella quedó muy, muy interesada. Entonces, para eso estamos, para proclamar el Evangelio. Tiene que ser una normalidad, quien quiera que sea. Puede ser el viejito que está en la calle, puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, puede ser un adúltero, puede ser un fornicario, puede ser un mentiroso, puede ser uno que tiene mucha plata, puede ser uno que vive éticamente bien y que tiene a su hijo bien comportadito, pero vive para sí, necesita el Evangelio también. Todos necesitan el Evangelio. Aunque te digan yo no necesito nada, esa persona necesita el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas acerca de un gobierno celestial, acerca de un gobierno que es sobrenatural y que luego pasa a ser natural cuando lo empezamos a practicar. Entonces necesitamos también proclamar este mensaje del reino del Señor. Sí, me acordé de esto que decía el hermano Wedge Hallman, decía, si Cristo discipuló a 12, entonces nosotros no podemos discipular a lo mejor más de 12, pero sí podemos ir en el tiempo avanzando y haber discipulado a muchos, pero también concentrarnos en algunos. Hay grupos en casa, como decía Iglesia en Casa, que está estancado. Entonces, pues aquí no nos excusemos, no le digamos excusas a Dios. Seamos sinceros, como les dije recién, yo estoy siendo sincera conmigo y yo quiero avanzar, quiero cambiar, quiero dar a luz.
yo no estoy conforme. Prepárense algunos discípulos. Hay un matrimonio que ya nos dijo, nosotros a la vuelta de esto vamos a trabajar, pero vamos a trabajar en la obra de Dios como nunca antes. Vamos a evangelizar. Entonces, evangelizar, hablarle al otro es un paso. El segundo paso, vamos a ir viendo. Hay algunos, como esta hermana, no hay a la hora la persona de ir a donde ella se reúne. Yo quiero ir donde tú te reúnes. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está? Ella quiere ir. El segundo paso, ya va ahí, va a ir a la reunión, va a mirar. Hermanos queridos, la gente que llega, una persona, un hombre, una mujer que llega a Cristo, no quiere ver un lío, quiere ver gente madura. O sea, los grupos de discipulados tienen que tener vida, tienen que tener acción, tienen que tener amor entre ellos, de manera que el que llega puede ser impactado por el poder de Cristo en nosotros. Tiene que haber amistad, simpatía. Dicen los historiadores que la iglesia primitiva ganaba mucha gente, mucho porque eran simpáticos. Entonces, la simpatía no es solamente patrimonio de algunos, no es solamente algunos porque son extrovertidos, no, el introvertido y el extrovertido, y todos tenemos que esforzarnos a ser simpáticos, a saludar, a amar esto. Interesante. Y sabes que hay otra estadística por ahí que también científicamente comprobado que la gente que asiste para adorar a Dios, que son cristianos, duran de 5 años más del promedio que debiera duran más, se alarga la vida también. ¿Sabes tú por qué una sonrisa alarga la vida? ¿Por qué una risa alarga la vida? Un abrazo. Un abrazo alarga la vida. Sí. El mejor abrazo es la terapia del amor. Sí. Y ese se da y eso es tremendo. Sí. Bueno, delante tuvimos que ir a un funeral a dejarla al cementerio a una hermana preciosa de Granero, la hermana Adrianita, que la quisimos mucho, ella también nos quiso mucho, y estábamos acordándonos con Lidia que había un grupo de esas mujeres, la hermana Adriana, la hermana Claudina, la hermana Yolanda, el hermano José, sí, la hermana Ana, todos ellos ya de esa misma edad más o menos, pero hombres y mujeres preciosas, sí, preciosas. Nunca de ellas yo noté hablar mal de alguien, sino que eran belleza, puro amor nada más. Entonces fuimos para allá y lógicamente que abrazamos gente, Lidia abrazó y creo que estuvo más de 5 minutos abrazada con una persona y que lloraba, era el consuelo para ella. Pero esa es la terapia del amor. Y sabes tú que cada discípulo está capacitado para dar terapia de amor. Cada discípulo. Dar un abrazo, dar una sonrisa, dar un saludo de bendición a tu vecino, dar una propuesta de Cristo para esa gente. La gente está esperando que le hablemos de Cristo. Así que ahora aquellos que quieren abrir casa, iglesia, amén, conversémoslo. Si tienen ese gana, ese ímpetu, esa valentía de hacerlo, conversemos y seguramente, es casi seguro que te vamos a decir que sí, a no ser que seas una persona muy nuevita recién, pero también asesorado por otro, también se puede abrir la casa. Sí. Porque la casa que Dios te pasó a ti, tú no eres dueño, eres mayordomo, eres un administrador de tu casa y esa casa tiene que estar a disposición ¿de qué cosa? De la obra del Señor. Y se abre otra casa iglesia, y después se abre otra, y después se abre otra, y tantas casas iglesia, y que van conformando todo eso, la iglesia de Cristo, la gran familia de Dios. Por lo tanto, tú puedes hacerlo. La iglesia es linda, es la familia de Dios. Amén. No permitas que te digan la iglesia aquí es hipócrita y de todo acá. Cuidado, cuidado. Nosotros actuemos por la verdad, actuemos por la palabra del Señor y nos vamos a dar cuenta que hay el 90% de gente preciosa y linda que llegaron algunos con mentira, con engaño, con cualquier tipo de pecado, como todos llegamos. Pero cuando el reino de Dios llegó a nuestros corazones, el gobierno de Dios, empezamos a tener actitudes y conductas diferentes. ¿Por qué? Porque la información que nos dieron y la parte formativa nos hizo bien, pero había otro ingrediente que era indispensable, que era la
transformación y que solamente la provoca el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Por lo tanto, yo te animo a seguir adelante. No decaigas. Levanta tus brazos. Levanta oración al cielo. Que Dios siempre va a responder la plegaria sincera que cada uno de nosotros tengamos delante de Él. Y si quieres realmente decirle, Señor, dame hijos espirituales o muero, como le dijo a Ana, dame hijos o muero. Entonces también tú puedes decir, Señor, dame hijos o muero. Una hija espiritual, un hijo espiritual, un matrimonio espiritual, quien quiera que sea, para que tú lo ames, para que tú lo nutras, para que tú le des la escritura, la palabra, para que ores por él. Entonces esa gente después dice, esto es lo que yo andaba necesitando, porque cada ser humano nació para Dios. Cada ser humano nació siendo un ser espiritual, y como la iglesia se ha acomodado, aparecieron los brujos, aparecieron los hechizos, aparecieron los que ven la suerte, aparecieron, y la gente, como tiene hambre espiritual, se entregó a ellos y después cae en una incredulidad. Pero sabes tú una cosa, no perdamos más el tiempo, trabajemos en la extensión del reino, y como decía San Pablo, nuestro amado apóstol, él decía: yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Aunque, voy a parafrasear, aunque quizás no me amen tanto, pero yo voy a seguir amando. Pero voy a gastar mi vida, la voy a gastar con el mayor placer por la causa de Cristo. Para allá tenemos que ir, querida iglesia. Amén. 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 Qué lindo, ¿no? Qué grande, qué desafío tenemos para seguir adelante. Bueno, y hemos ido haciendo algunos puntos, recién comenzando esto del grupo de hogar. Hemos dicho que es un grupo de hogar, hemos dicho lo esencial de un grupo de hogar, ¿no es cierto?, que es el discipulado, y también voy solamente a decir los objetivos del grupo de hogar, de su iglesia en casa. Primero es integrar a cada uno de los que llegan, de los que están en el grupo de hogar. Muchas veces se canta, siempre hay alguien que toca la guitarra y empieza a crecer en el grupo de hogar. A lo mejor inmediatamente no va a cantar en nuestros cultos ahí en la parcela, pero sí en su grupo de hogar va a empezar a crecer, a llevar al grupo a la alabanza a Dios. No lo deje de lado, intégrelo. Y lo segundo es formar a cada uno, ¿no? Tampoco nosotros no formamos, es el Espíritu Santo que lo va haciendo a través de nosotros, de la palabra de Dios. Y en tercero, enviar a cada uno. Esos son los tres objetivos: integrar a cada uno, abrir hogares, formar a cada uno y enviar a cada uno. Entonces, junto el grupo de su casa pueden salir a predicar, pueden inventar estrategias que Dios le dé para poder evangelizar. Claro. La expresión mínima de la iglesia es una iglesia por las casas. La expresión mínima es ese grupo casero que está allí. Habiendo comprendido que la iglesia primitiva se desarrolló y creció a través de pequeños grupos de personas que se reunían por las casas y que en ellas predicaban, oraban, enseñaban, partían el pan, tenían comunión, vamos a desarrollar seguidamente lo que es un grupo en casa o qué es la iglesia en casa. ¿Cuáles son sus objetivos y cuál es la dinámica de los mismos que hemos ido picando? Pero como nosotros nos gusta hacer la catequesis, nos gusta repetir mucho, van a salir nuevos ingredientes para tener claridad lo que es realmente esto. Pero vamos a leer algunas escrituras. Leamos Colosenses 4:15 para tener lógicamente el respaldo bíblico de la iglesia por las casas. Colosenses 4:15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está ¿dónde? En su casa. Filimón 1:2. 1:2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Iglesia que está en su casa.
Hechos 20:20. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y por las casas. Interesante Tres. tener el respaldo bíblico, escritural, para no creer que esto es una invención nuestra. Esto se daba en la iglesia primitiva y fue algo extraordinario lo que ocurrió por allá. Por eso cuando dice Hechos 2:42, que se reunían por las casas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Sí. en la No se comunión salían. unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde lo hacían? En la casa. En la iglesia de la casa. Sí. Ahí lo hacían. Y Dios iba añadiendo los que iban a ser salvos. ¿Dónde compartían el pan con sencillez de corazón? En la En la iglesia de la casa. casa. Claro. ¿Dónde se va a saber el nombre mejor? En la iglesia de la casa. Sí. Es allí, en una naturalidad de vida. Entonces, el último texto, por favor, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, dice, en el templo y por las Casas. casas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se esté haciendo este trabajo. Y qué bueno que tú puedes ser enviado a abrir otras casas. Y tu casa. Y quizás a otra localidad. Quizás a otro lugar. Hay un hermano que va a ir a trabajar a la isla de Chiloé por 6 meses. Yo le dije, ya, pues, allá tienes que empezar a proclamar y a predicar el Evangelio. No, es que yo quiero volver para acá. No, es que él... Y yo dije, que tú no has entendido lo que te estoy diciendo yo. Entonces, cuando una persona entiende todo lo que es la visión del Señor, bueno, allá yo espero que Dios le hable. Porque se trata de eso. ¿De qué nos vale tener nosotros 300 personas o quizás más? Tenerlas ahí y que estén el 50% cómodos. Se trata de darle movilidad a cada miembro, porque si los miembros no se mueven, se atrofian. Por lo tanto, cada uno tiene, del momento que se entregó a Cristo, pasa a ser un obrero del Señor, pasa a ser un trabajador de nuestro amado Señor. Así es que ahora, como introducción, todo lo que hemos hablado, después vamos a ir definiendo realmente lo que es una iglesia en casa, los objetivos, para qué y qué es lo que se tiene que ir realmente haciendo, aunque tocamos algunos tópicos acá, pero vamos a seguir profundizando cada vez más. Así que, amada iglesia de Cristo, les bendecimos en el nombre del Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias, Señor, por la escritura que nos da claridad. Aquí está todo el consejo, Padre Santo. Todo el consejo tuyo, Padre, toda la dirección tuya, toda la revelación ya está, aquí está, Señor. Tenemos que ser iluminados de esta revelación maravillosa, Señor, para poder, Señor, actuar, para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Señor, gracias por aquellos que se van a bautizar. Gracias por aquellos que tú les hablaste hoy día, Señor, y que van a tomar una determinación de decir: quiero morir allí en las aguas del bautismo y quiero resucitar en un hombre nuevo, en una mujer nueva, y luego quiero ser formado, quiero ser discípula, quiero ser discípulo de Cristo. Señor, gracias. Bendecimos a tu pueblo, a tus familias, a tu iglesia, a cada iglesia en casa. Les bendecimos. Yo sé que ahora están, Señor, por Zoom, mucho relacionamiento, mucho contacto, pero, Señor, pasando la etapa 3 ya vamos a poder reunirnos nuevamente, Señor, en las casas, iglesias, Señor, iglesia en casa, y allí poder tener esa familiaridad maravillosa, Señor, de edificarnos mutuamente. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.